Vaya pregunta. En este contexto del pasaje vamos a estudiar el día de hoy concretamente los versículos 6 al 13. Ya expliqué, ya hablamos de los primeros 5 versículos y el versículo número 6 hace una declaración que responde a una pregunta obvia. Dice así: no que la palabra de Dios haya fallado. Evidentemente hay una pregunta implícita. ¿Falló la palabra de Dios en salvar a aquellos a quienes inicialmente estaba destinada? ¿Está siendo Dios injusto con el Israel al cual le hizo las promesas? Esa es la pregunta. Y lo leímos ahorita en el capítulo número 15 de Génesis, cómo Dios le dio una promesa a Abraham. Y le dijo: yo daré a tu descendencia esta tierra. Y ahí también el Señor, desde los versículos de los capítulos previos, le dijo que en él, capítulo 2, Génesis 12, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y lo que vemos ahora, al momento en que Pablo escribe esta carta, es que una gran mayoría de judíos no creían, no aceptaban a Jesús como su verdadero Mesías. Esta pregunta es entonces crucial, aunque no expresamente mencionada. Ciertamente está implícita en el versículo 6. ¿Ha fallado la palabra de Dios? ¿Podrá fallar Dios al cumplir sus promesas? Así es que ante la incredulidad masiva de los judíos del tiempo en que fue escrita esta carta, muchos están preguntando en la iglesia de Roma si realmente la fidelidad de Dios a Israel era real. Así que Pablo responderá que la verdadera descendencia de Dios no tiene como base una descendencia material, una descendencia física, una descendencia genética, una descendencia étnica. El mismo versículo 6 dice: porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Amados, es muy importante que entendamos esto, sobre todo ahora que está tan de moda, ¿verdad? Con motivo de cuál es la perspectiva que la mayoría de cristianos están teniendo en esto que se llama la guerra en el Golfo Pérsico. Y algunos dicen que ese Estado de Israel es el Israel de Dios, pero por lo que veremos hoy, esa forma de pensar y de concluir está completamente equivocada. Así es que Dios providencialmente nos está dejando tener un evento que nos permite comparar lo que piensa el mundo, incluida mucha de la iglesia visible, con lo que es la realidad acerca de quién es el Israel de Dios. Dios no basa sus promesas cumplidas en la herencia genética. ¿Qué si observamos en el versículo, en todo el capítulo 9, 10 y 11 del libro de Romanos? Vamos a observar la soberanía de Dios en acción. Pablo enfatiza que la elección de Dios para salvación es una elección soberana, que no todos los que descienden de Israel son verdaderamente israelitas. La verdadera descendencia, amados, se define por aquellos a los que Dios les prometió lo que le prometió a Abraham. Los descendientes de Abraham, que son herederos de la promesa, no son los meros descendientes biológicos, sino son aquellos que se vinculan con la fe de Abraham, que vienen a ser en ese sentido descendientes de Abraham. Cuando Dios llama a Abraham padre de naciones, se refiere a que él es el punto de partida, el modelo, el paradigma de la relación con Dios. Venimos a ser emparentados con Abraham como nuestro ancestro, y entonces por medio de la fe que justifica, venimos a ser parte del Israel de Dios. Así es que primer punto de 3 que vamos a tocar en esta hora. Número 1, las promesas de Dios son infalibles. Las promesas de Dios no pueden fallar. Romanos 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Cuál es la razón de ser esto? Que Pablo en los versículos 1 al 5 nos ha dicho que los israelitas, de quienes eran el culto, de quienes eran los patriarcas, de quienes eran todas esas grandes ventajas, no están creyendo.
Y no obstante, no están creyendo porque los que permanecen incrédulos hasta el momento de su muerte, realmente, a pesar de ser descendientes biológicos de Abraham, no eran descendientes de Abraham según la promesa. Pablo aborda el pasado de la nación de Israel y quiere enseñarnos cuál es el significado y el alcance exacto de la promesa de salvación. ¿A quiénes alcanza la promesa de salvación? Y Pablo nos va a demostrar que Dios nunca prometió la salvación a todo el Israel descendiente de Abraham biológicamente. Los profetas del Antiguo Testamento, de hecho, por eso es que llamaban remanente a aquella parte de Israel que había de creer en la palabra de Dios. Versículo número 27 del mismo 9. Dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Esto fue escrito 700 años antes de que se escribiera la carta a los romanos, amados hermanos. Ya se hablaba desde Isaías que había un Israel dentro del Israel. Así es que para el momento en que Pablo escribe la carta a los romanos, solo una minoría de judíos ha respondido positivamente al evangelio. Al elegir entonces Dios un remanente, Dios no está contradiciendo el Antiguo Testamento, está cumpliendo el Antiguo Testamento. Porque esta era la piedra de tropiezo que Dios ponía delante de los judíos: a Jesús, un Mesías sufriente. ¿Pero qué esperaban los judíos? Un Mesías triunfante. Hasta el mismo Juan el Bautista se quedó perplejo porque pues no era este el que iba a venir e iba a juzgar la iniquidad del pueblo, pero el mismo Juan ya sabía que no todos los judíos eran verdaderos descendientes de Abraham, porque él les dijo: ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles, y el que no da buen fruto va a ser cortado y echado al fuego. Y reprende a los fariseos y reprende a los judíos cuando les dice: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y no me salgan con que son descendientes de Abraham, porque Dios puede hacer hijos de Abraham de estas piedras. Y no obstante, él mismo, cuando vio que el Señor Jesucristo estaba sanando enfermos, él se quedó perplejo y dijo: pues esto es misericordia, no juicio. Lo que él no veía es que nuestro Señor Jesucristo en su primera venida vendría como Mesías sufriente, no como Mesías vencedor todavía, vencedor en esa cruz del pecado. Pero nuestro Señor volverá, amados hermanos, y va a juzgar a los impíos. Oh, amén. Venga pronto el Señor y juzgue a sus enemigos. Así es que es muy importante entender esto. Son una minoría de judíos los que para ese momento, los demás han tropezado, no han creído. Y al elegir Dios a un remanente, no está contradiciendo el Antiguo Testamento, está cumpliendo el Antiguo Testamento. Dios siempre se ha reservado, amados hermanos, el derecho de determinar quiénes serán su pueblo. Dios se reserva el derecho de escoger a aquellos que Él quiere salvar. Dios es libre y soberano, no está sometido a nuestras ideas preconcebidas de quién Él es. Y yo sé, amados, lo entiendo. Es una doctrina que nos es repulsiva naturalmente, pensar que Dios escoge a unos activamente para la salvación y abandona a su suerte a los demás para que no sean salvos. Es durísimo, pero es lo que la Biblia enseña. Puede o no gustarte, eso no es problema de la Biblia, eso no es problema de Dios, ese es un problema de tu corazón, que piensas que eres más bueno que Dios, y si piensas así estás en un serio problema. Porque Dios no nos ha dado el derecho de ser más buenos que Él. ¿Cómo podríamos ser siendo buenos? ¿Cómo podríamos nosotros pretender ser más buenos que Él cuando todo lo que hacemos, decimos y pensamos está manchado por nuestra maldad? Amados, el Antiguo Testamento predijo que esto sucedería, que muchos de ellos no creerían. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?, dice Isaías. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La idea es que para que puedas creer en Cristo, para que puedas creer en el Mesías sufriente, el poder de Jehová tiene que actuar en tu corazón. A eso se refiere Pablo cuando dice en Romanos 12, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
Así es que la palabra y las promesas de Dios son infalibles. Nada más que muchas veces nos las damos de ser destinatarios de la promesa cuando no lo somos. Bueno, si tú has creído en Cristo Jesús, ni siquiera considerabas esa posibilidad. Fue la bendita gracia de Dios la que te encontró. Te topaste con el propósito resuelto de Dios de salvarte y de salvarme. Bendito sea su glorioso nombre. Número 2, Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus promesas y las cumple con sus escogidos. Dios es fiel a sus promesas y las cumple con sus escogidos. Romanos 9, versículo 6 en la segunda parte. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea que hay una idea ahí tremenda de que pueden llamarse israelitas, pero están usurpando el nombre. De hecho, esos que viven en el Estado de Israel no se les llama israelitas. ¿Cómo se les llama desde el punto de vista del derecho internacional? Israelíes. No son israelitas. Ese Estado de Israel no es el Israel de Dios. No se cumplió ninguna promesa en 1948 porque son un país fundado por paganos, perversos, ateos, inicuos que no pueden llamarse israelitas porque no tienen la fe de su ascendiente Abraham. Ya olvídate de la cuestión. ¿Sabías que está prohibido en ese lugar hacerse pruebas de ADN? ¿Por qué? Porque no hay manera de saber a ciencia cierta quién es verdaderamente judío. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Hay una manera entonces en la que se puede estar usurpando ese término, pero Dios es veraz, Dios no falla, Dios no miente cuando promete algo. Pablo defenderá así, a partir del este versículo 6 hasta terminar el capítulo 11, Pablo defenderá a Dios en estos 3 capítulos diciendo, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. No nos atrevamos a decir eso. Recordemos que es el estado de maldición de sus compatriotas israelitas lo que ha provocado en él esta profunda tristeza que vemos en los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5. Al punto de que él presenta una hipótesis imposible. Si pudiera yo ser arrancado de Cristo y hecho anatema, estaría dispuesto para que se salvaran mis compatriotas, pero no se puede. ¿Por qué? Porque una vez que Dios te ha tomado a su cuidado y se ha cumplido la promesa en ti, no puedes ser arrebatado de Cristo. No se puede perder la salvación. Así es que esta maldición en la que está el pueblo de Israel en el momento en que fue escrita esta carta, no contradice las bendiciones ni las promesas que Dios había otorgado a ese Israel que estaba dentro del Israel nacional. Romanos 9, 4 al 5 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Podían ser nacionalmente, étnicamente, procedimentalmente, ritualmente judíos, pero si no habían creído en Cristo Jesús, no eran israelitas, porque no habían creído en Jesús como Dios. Ese Israel que está allá en el Medio Oriente no cree en Jesús, se vale de Él, vive de Él a través de los cristianos sionistas, vive de Él a través del turismo, pero ellos se mofan de Él, porque no son judíos del primer siglo, son judíos talmúdicos, y la mayoría de ellos son impíos, practicantes de toda clase de perversidades. Así es que Pablo está presentando una defensa del Evangelio y de la fidelidad de Dios a las promesas de ese Israel verdadero. Dios no se ha retractado de la palabra que dio a Abraham y a Israel. No hay contradicción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque de otra manera, si hubiera contradicción, el Evangelio y la salvación se colapsaría. ¿Cómo se resuelve esta aparente contradicción de que muchos judíos no están creyendo cuando Dios prometió a los judíos, precisamente a los israelitas, estas promesas? Número 3, el remanente escogido por gracia en Israel nacional, el remanente escogido por gracia en el Israel nacional
es el Israel de Dios. Número 3, el remanente escogido por gracia en el Israel nacional es el Israel de Dios. Romanos 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. En otras palabras, el verdadero Israel, a quien Dios prometió sus bendiciones, está dentro del Israel nacional. Y esa es la premisa toda del capítulo 9, 10 y 11. Y lo vamos a ver cuando comencemos a estudiar a partir del versículo 7 hasta el 29, cómo Dios va claramente a manifestar esta idea. Tú y yo ahora somos parte del Israel de Dios por una promesa que Dios extendió hacia los gentiles, porque recordemos que Abraham era gentil, él no era judío, él era un gentil, pero Dios lo hizo israelita. Qué interesante, porque Dios comienza con él, pero el Israel aparece hasta la siguiente tercera generación, porque Israel era su nieto, pero a él se le puede llamar israelita. ¿Por qué? Porque creyó a Dios y le fue contado por justicia, capítulo 15. No hay otra forma de ser israelitas. No importa si usas kipá, talit, si tienes una menorá, si tienes una mezuzá, no sirve para nada eso. Esas eran ventajas que Dios le dio a unos ineptos. ¿Hay ineptos con ventaja? ¿Eso les quita a los ineptos? No, solamente evidencia el nivel de ineptitud. Pablo distingue entonces dos Israeles. El Israel físico o nacional, para ese momento, que se distinguía por su descendencia biológica, por su genealogía. Lo que vemos en el Antiguo Testamento, amados hermanos, es que la mayoría de judíos eran una bola de perversos. Encontramos a Elías allá en el reino del norte diciendo, ya han matado a todos tus profetas, solo he quedado yo. Si quiere, dice Dios, no te equivoques, mi querido Elías, yo me he reservado a 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Y eso lo veremos. Pero dentro de ese Israel físico había un Israel espiritual. Y ese Israel espiritual es tal porque ha sido justificado por medio de la fe. Ahí tenemos a gente y nombre de la estatura como el propio Abraham, Isaac, Jacob, sus hijos, los patriarcas. Tenemos a los descendientes de estos patriarcas, entre los cuales estaba Miriam y Jocabed, ¿verdad? Entre los cuales estaba Aarón, Moisés, llegado el momento, entre los cuales estaba Josué, Caleb y algunos otros, amados hermanos. Salmón, que se casó con Rahab, pero Rahab que no era ni siquiera israelita, ¿verdad? Y así nos vamos hilando y te vas dando cuenta que no todos los que se llamaban Israel eran israelitas, porque Dios juzgó duramente a Israel. Ve el libro de Jueces, dice que el pueblo, como no tenía rey, hacía lo que bien le parecía, y entonces en 7 oportunidades Dios lleva a cabo la salvación extraordinaria de estos desobedientes, pero había creyentes. ¿Quiénes eran los creyentes? Esos jueces, aunque no fueran perfectos, porque la salvación no es por el cumplimiento perfecto de la ley, es por la justificación que provee la sola fe en el futuro Mesías que habría de venir para ellos. ¿Cuál es entonces el Israel espiritual que Pablo tiene en mente? Aquel que se encuentra dentro del Israel físico. Así que todo judío étnico es parte en el sentido amplio de Israel. Pero solo los judíos llamados por Dios para creer en Jesucristo pertenecen al verdadero Israel. La prueba, Pablo y los apóstoles. Pablo y más de 500 hermanos que a la vez vieron a Jesucristo resucitado. Más de esos 500, el ex ciego Bartimeo, el transformado Zaqueo, ese leproso que fue sanado gloriosamente. Esos eran los verdaderos creyentes. Y para eso Dios nos da dos pruebas irrefutables en el propio texto del Antiguo Testamento que nos hablan de esta realidad de la salvación que soberanamente Dios lleva a cabo por su gracia. La salvación es por gracia, amados.
no porque nosotros hayamos hecho algo bueno, no por nuestro estirpe. Dios no me salvó por apellidarme Peña. Dios no te salvó por apellidarte Domínguez, Juárez o Pérez. Más bien por eso nos hubiera lanzado al infierno, ¿verdad? Dios nos escogió por su gracia. Y que Dios sea glorificado. Primera prueba, la elección soberana de Dios sobre Isaac en lugar de Ismael. La elección soberana de Dios sobre Isaac por encima de Ismael. Versículos 7 al 9. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. En el capítulo 14, ustedes recordarán que que Abraham regresa, ¿verdad? Y entonces regresa de Egipto y trae regalos de Egipto. Y entre los regalos, ¿quién venía? Agar. Y Agar era una esclava, porque él se la designó a su esposa como dama de compañía y como su criada. ¿Y qué va a pasar? Este par de ocurrentes van a decir, pues Dios tarda, vamos a ayudarlo. Y entonces dice, como la costumbre de la tierra es que las esclavas sostengan relaciones íntimas delante de su señora con su señor y que paran delante de su señor entre sus rodillas, vamos a hacerle así. ¿Cómo le llama la Biblia a eso? Carne, deseos de la carne, y más que la ocurrencia de la tremenda Sara, o Sarai todavía. Porque Abraham dijo, vénganos tu reino, ¿verdad? Y los dos pagaron las consecuencias. Una obra según la carne. Pero Dios había dado promesa de un hijo. ¿Sobre cuál base el Señor cumple sus promesas? Sobre la base de lo que Él prometió, no de nuestros intentos por ayudar a Dios. Pablo entonces obviamente toma el caso de Abraham para demostrar el punto. Abraham era el padre del pueblo judío en su conjunto. En efecto, él tuvo un hijo llamado Isaac, aunque tuvo otro llamado Ismael, pero Dios no escogió a Ismael para que se cumplieran las promesas, sino a Isaac. E Isaac va a llegar a tener 2 hijos. Y Dios escoge, como veremos, a uno de esos 2 hijos. Y no escoge al primogénito, cosa tremenda. Escoge al menor. Y declara que el mayor servirá al menor. Y por Jacob llegaron los 12 patriarcas. Y por los 12 patriarcas que, como puedes ver en la historia, nada tenían de bellas personas, Pero Dios los escogió por gracia y por medio de la fe. Dios extendió la promesa para sus descendientes creyentes, pero no todos. Así es que veamos lo que dice Romanos 4:1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham? Nuestro padre según la carne. Pablo en el capítulo 4, versículo 1 hace una pregunta como judío. Porque muchos decían, oye, ¿qué ventaja tiene ser judío? Y él dice, mucho en todas maneras. El problema no está en las ventajas que Dios nos dio. El problema es que somos una bola de ineptos los judíos. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre? Según la carne, esta es una pregunta que hace un judío a otros judíos de la iglesia de la ciudad de Roma que se hacen esta pregunta. Ahora bien, según Pablo, los judíos obviamente pertenecen a Abraham, pero de diferentes maneras. Todo judío de cepa puede reclamar paternidad física de Abraham. Si tú lees el capítulo 16 de Lucas, vas a encontrar el caso de Lázaro y un rico. El rico está en el infierno, ¿y cómo crees que le llama a Abraham? Padre. ¿Y cómo le llama a Abraham de respuesta? Hijo, pero está en el infierno. O sea que eso no es una nueva enseñanza de Pablo. Ya el Señor Jesucristo lo estaba enseñando en esa que algunos llaman parábola, pero yo creo que es una historia presentada como parábola. No porque eras descendiente de Abraham, estaba ganada para ti el cielo. Ahora bien, Lázaro, que era un judío, vivía en la inopia aquí en la tierra, pero como era un creyente, estaba en el seno de Abraham. Entonces, si eras judío de cepa, podía reclamar paternidad física de Abraham. Sin embargo, solo podían llamar legítimamente padre a Abraham quienes disfrutan del ADN espiritual de Abraham. ¿Cómo le llama la Biblia al ADN espiritual de Abraham? Nuevo nacimiento.
regeneración. Puedes verlo en el capítulo 12 del libro de Génesis. Pero Dios había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y salió, acompañado de su jefecito, ¿verdad? Pero salió, y salió de Ur. Así es que, amados hermanos, el ADN espiritual de Abraham no es la genealogía física, es la genealogía espiritual. Es necesario nacer de nuevo, y como se los expliqué cuando hablábamos acerca de la necesidad de una señal del pacto en la parte privada de los varones, esa señal de pacto, esa circuncisión, hablaba de la creencia necesaria, de la fe necesaria que debían tener también los judíos, igual que los gentiles. Esa circuncisión de la que tanto se ufanaban como el pueblo de Dios era un recordatorio de que Dios había circuncidado a un gentil, Abraham. Porque para llegar a ser hijo de Dios es necesario estar emparentado con Abraham por medio del principio de la justificación por la sola fe, que requiere del nuevo nacimiento, que requiere del evangelio predicado y de abrazar el santo evangelio. Versículo 7 de Romanos 9, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Isaac es el que Dios le prometió, no Ismael. Claro, en el plan eterno de Dios, en la providencia de Dios, en sus decretos, en su revelación secreta, ¿verdad? En su voluntad secreta más bien, porque si no, no sería revelación. En su voluntad secreta estaba ahí este muchacho Ismael y Agar. Pero precisamente para enseñarnos a ti y a mí que Dios no salva a los que andan según la carne, sino por la promesa. ¿Por qué bautizamos a bebés? Por una promesa que Dios ha dado a los creyentes. ¿Significa eso que indefectiblemente los hijos de los creyentes que bautizan a sus hijos, esos hijos vendrán a ser hijos de la promesa? No, pero nos aferramos a una promesa y pensamos que quizá Dios lo quiera hacer, pero no nos corresponde a nosotros eso. Nos corresponde predicarles el evangelio a todos nuestros hijos. Pero la elección es soberana de Dios. Si es que esta palabra es muy interesante, fíjense, 7, ni por sus descendientes. Esa palabra que se traduce en nuestro castellano como descendientes, recordemos que es una palabra griega, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y entonces esa palabra descendientes es de donde proviene nuestra palabra semilla. Esa palabra semilla es, por ejemplo, de donde viene la palabra espermatozoide. Esa expresión esperma es un griego para referirse a semilla. Y aparece en este versículo 7 al principio para referirse en ese versículo a una categoría amplia de hijos físicos de Abraham. Hijos naturales. Entiéndase, judíos en general, ni por ser descendientes, en sentido amplio, judíos, de Abraham, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ahora observen esa expresión, descendencia. Y Romanos 8 y 9 lo va a seguir mostrando. Dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Pero es la misma palabra en los tres casos. ¿Están conmigo? Descendientes, descendencia, descendientes es la misma palabra, pero hay una categoría. La primera categoría, versículo 7 al principio, es descendientes en general, amplio. Pero las últimas dos, descendencia y descendientes, se refieren a una categoría muy precisa de hijos. Hijos en la categoría de ser remanente, escogido por gracia de entre los hijos naturales. ¿Me estoy explicando? Miren cómo lo dice Génesis 21, versículos 8 al 12. Y creció el niño, ¿cuál niño? Isaac. Y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo.
Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Ismael era descendiente directo de Abraham, sí, pero ni siquiera se le llama judío. Se le llama ismaelita a sus descendientes. Así es que ahí está clara la idea. Dios escogió soberanamente a Isaac por sobre aquel que era el resultado de los deseos de la carne, de las obras de la carne. Es muy interesante el énfasis del versículo 12, lo vuelvo a leer. Entonces dijo Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. Claro, imagínate que le dicen: destierra a tu hijo, eres riquísimo, y le dicen: no le des nada y que se vayan. Y además se lo dice la señora. A ver cuántos esposos cuando su señora les dice: órale, y órale, si yo te obedezco. Ahora no, lo primero es que nos sale lo machista, ¿va? Pero aquí Dios le dice: en esto escucha a tu viejita. De donde podemos concluir, no sé, siempre se escucha a la viejita. Pero si ella te está ayudando a hacer la voluntad del Señor, escúchala. Mujeres, asegúrense de ayudar a sus maridos a cumplir la voluntad de Dios. Instenlos a hacer la voluntad de Dios. Instenlos a cumplir la ley de Dios. Para eso eres ayuda idónea. No para que se endeude para el siguiente vestido, porque no tienes con qué ir a la fiesta. Ayuda a tu marido a hacer lo que Dios quiere que sea. No le estorbes, no le entorpezcas la labor. Sé como Sara. Qué tremendo énfasis. Porque en Isaac te será llamada descendencia. Así es que Dios determinó que la descendencia espiritual de Abraham descansara en el llamado. Eso es tremendo. Dios es el que llama soberanamente a las personas para que vengan a Cristo. A eso se le llama llamamiento eficaz o regeneración o nuevo nacimiento. Abraham pues sufre claramente por desterrar a su hijo primogénito Ismael, pero recibe consuelo y fortaleza de Dios en esas palabras: no temas, obedece a tu mujer en esto. Así es que, amados hermanos, cuando su esposa, y también nos cuesta, cuando nuestra esposa nos reprende conforme a la palabra de Dios, debemos humillarnos. Cuando uno me está pidiendo que haga algo contrario a la palabra de Dios, y cuando claramente puedo identificar que es el mandato de Dios, escuchemos a nuestras esposas. Así que no enseñamos aquí un patriarcado opresor, sino un patriarcado piadoso. Regresemos. Pablo nos informa en Romanos 9:8 que solo los hijos de la promesa son considerados descendientes de Abraham, en un sentido muy particular. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Así es que un creyente puede tener hijos y eso no significa que sus 2 hijos vayan a ser creyentes o sus 3, 4, 5 hijos. Pero tú debes guardar los caminos del Señor para que no estorbes, cuando menos. Amados, únicamente los descendientes de Abraham que proceden de la línea de Isaac, la promesa y el llamado, se les llama el Israel en el sentido estricto. Isaac es el fruto de la promesa de Dios. Abraham creyó una promesa porque Dios lo habilitó para creer en esa promesa, que en Isaac le sería llamada descendencia. Cuando Dios le hizo entender a Abraham que no iba a darle pacto a través de su hijo, él soltó a su hijo. Pero Dios le dijo: haré de él una gran nación, y Dios cumplió su palabra. Los madianitas eran descendientes de Ismael. Así es que, amados, Dios tiene en mente, Dios tiene preciso en su mente un grupo concreto de personas que en el futuro serán habilitadas para creer como creyó Abraham. No es que Dios se proyecte al futuro para ver quién va a creer, no, Dios se proyecta y escoge en el futuro aquellos que llegarán a ser descendientes de Abraham. Eso es,
un remanente escogido por gracia. Se cumplió en el Israel nacional con algunos que eran parte del remanente escogido por gracia, el Israel de Dios, el Israel espiritual, y en nosotros gentiles, a quienes Dios extendió por la dureza parcial de algunos judíos, la promesa de la salvación por medio de Cristo. Y ahora aquí estamos, creyendo en el bendito Mesías. Qué glorioso es el Evangelio. No sustituimos a nadie. Dios amplió hacia los gentiles la promesa de la salvación. Y aquí estamos, amados hermanos. Pero allá afuera hay algunos. ¿Quiénes son? No lo sé. Hay algunos acá de nuestros hijos, ojalá y sean todos, que han sido llamados o serán llamados a la salvación. Por eso fue gloriosa la entrevista de lunes, hija. Ese Ismael, amados hermanos, que no cree, es el resultado, amados, de su propia incredulidad. Pero ese Ismael era el fruto de la carne de Abraham y Sara, y Dios nunca se relaciona con la carne y la sangre por el mero hecho de ser descendiente de creyentes. Romanos 9:9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Pablo extrae este versículo de los pasajes 10 y 14 de Génesis 18. Se los voy a leer. Entonces dijo, está Abraham convaleciendo de su circuncisión, capítulo 17. Y el Señor le hace una visita. Qué maravilloso es nuestro Dios. Hace una visita a nuestro convaleciente padre en la fe, Abraham. Y en el versículo 10 dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Dios ya le había dicho. Es más, el Señor, acuérdense que Abraham reprochó al Señor, miren, ¿dónde están los hijos? ¿Este Damaseno me va a heredar? Y Dios le dice, no, va a ser un hijo con tu esposa. Y finalmente llegó el tiempo. En la convalecencia Dios lo va a ver y le dice, pues, de aquí en poco tiempo vas a reactivarte íntimamente con tu señora esposa y va a haber hijo. Y aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Versículo 14. Abraham se ríe, pero no se ríe por incredulidad, sino de alegría. Y Dios dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? La respuesta es no. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Pero Sara ya era una viejita, ya le había cesado la costumbre, ya no había ovulación, pero Dios reservó un óvulo para que fuera liberado en una noche buena, como decía mi esposa. Dios es gloriosamente benévolo, amados hermanos, y con su divina intervención habilitó a la estéril Sara y al viejito Abraham para que fuera concebido Abraham en la vejez y así la promesa se cumpliera. Por eso en Romanos 4, 16 al 21 dice lo siguiente: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, judíos creyentes, sino también para la que es de la fe, la descendencia de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Delante de Dios, a quien Abraham, eso lo añado yo, a quien Abraham creyó, el cual Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. No está diciendo, Dios te da como pentecostal esta palabra para que como carismático decretes con tu boca. Eso no lo dice. Así es que nunca se atrevan a declarar, ni a decretar, ni a cancelar, ni a establecer, ni a cometer esas barbaridades carismáticas. Solo Dios puede hacer esto. Versículo 18. Él, ¿quién? Abraham, creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa eso? Abraham veía su cuerpo y decía, pero ya no. O sea, ya estoy viejito. Me voy a morir y no voy a tener hijos. Ya no eres ese muchacho vigoroso, ¿verdad?
Ya no era el hombre que fue a rescatar con 318 siervos a Lot. Ya no. Lo que él esperaba era muerte. Su cuerpo decía ya. Pero él creyó en esperanza contra esperanza. No vivimos por lo que ven nuestros ojos, vemos por la fe. Vemos por ahora que el mundo se está cayendo a pedazos, pero Dios ha dicho que el conocimiento de Él llenará la tierra. Ahora se ve horrible, pero Dios triunfará. Dios vencerá a Irán, Israel, Estados Unidos, Rusia, China. Al Señor le dan risa a esas naciones. Él gobernará, reinará y será glorioso en la iglesia. Dios lo conceda, verá su gloria. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. No solamente veía sus imposibilidades, veía las imposibilidades de su mujer, pero él le creía a Dios. Dios va a cumplir su promesa. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Así es que, amados, Dios tomó la iniciativa y vemos que heredar la promesa no es un asunto genealógico, sino de la benevolente intervención directa de Dios. Dios hace nacer de nuevo por el Evangelio a los hijos espirituales de Abraham. De repente te desanima que tus hijos no vienen a la iglesia, no vienen a Cristo. Créele a Dios. Créele a Dios. Créele a Dios. Dios triunfará. Número 2, segunda prueba. La elección soberana de Dios sobre Jacob y no de Esaú. La elección soberana de Dios sobre Jacob y no de Esaú. Versículos 10 al 13. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Isaac e Ismael se distinguen por una cuestión física clave. Los dos eran descendientes de Abraham. Abraham era su padre biológico, pero se distinguían en que tenían una diferente mamá. Isaac nació de Sara, que era la heredera de la promesa por ser esposa de Abraham. E Ismael nació de Agar, que era una esclava. Así es que vemos que Dios destroza la idea de que la descendencia física tiene relación directa con la promesa. Y Pablo pasa a una generación posterior para plantearnos que aunque los niños, como veremos, que eran hijos de los mismos padres y fueron gestados simultáneamente, los hijos de Rebeca, eso no garantiza que sean hijos de Abraham, descendientes de Abraham conforme a la promesa. ¿Me estoy explicando? Así es que otra vez lo vuelvo a repetir. Ese Israel que está allá en el Medio Oriente no es ninguna promesa cumplida de Dios para los israelitas. Aunque se me enojen los de internet. Romanos 9:10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. ¿Qué tenemos? Que Jacob y Esaú se distinguen de Ismael e Isaac. ¿Por qué? Porque a diferencia de Ismael e Isaac, estos tienen a los mismos padres, Isaac y Rebeca. Fueron concebidos al mismo tiempo. Versículo 11 de Romanos 9. Pues observen esto, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Un niño no nacido no hace ni bien ni mal. Tiene que salir del vientre de su madre para que haga bien ni mal. ¿Está bien? Entonces, versículo 11, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal,
para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. No puede haber forma más clara de decir que la salvación es de Jehová. Jonás 2:9. La salvación es de Jehová, de su propiedad, la da a quien Él quiere. Una raza caída como nosotros, amados hermanos, no puede dar las promesas de Dios, tiene que ser una obra de Dios soberana. Porque si bien no habían hecho bien ni mal, los dos estaban caídos. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Entonces Pablo está citando aquí un aspecto, un punto clave. La elección de Dios trastocó el orden natural del nacimiento. ¿Quién nació primero? Esaú. Y después Jacob. Pero de acuerdo con lo que Dios dice, ¿quién es el que debería recibir las promesas? El primogénito. Pero Dios trastoca el principio y pasa del primogénito cronológico al que Dios escogió para ser primogénito, que era Jacob. Génesis 25:22. Y los hijos luchaban dentro de ella, Rebeca, y dijo, si es así, ¿por qué vivo yo? Era la típica mamá que quiere que todos estén en paz en casa. Y fue a consultar a Jehová. Versículo 23. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y es que en efecto, de Jacob vendría Israel, y de Esaú vendría Edom. Los Romanos 9 en el versículo 11 dice así, versículo 11 en la primera parte, pues no habían aún nacido. Luego dice, ni habían hecho ni bien ni mal. Pero luego dice que esto es lo más importante, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ok, ¿qué nos dice este pasaje? Nos dice que las circunstancias en la palabra de Dios llegaron a ser conocidas por Rebeca. Rebeca tenía a 2 bebés que aún no habían nacido, ahí estaban en su vientre. No habían hecho ni bien ni mal, pero lo que le dice el Señor a Rebeca es su propósito. Y lo que le dice es que ese propósito de esa situación de conflicto de 2 naciones en 2 sujetos individuales, es que la elección permanece por el llamado divino, no por las obras, no por la escogencia de los hombres. ¿Quién acabó siendo el preferido de Isaac? Esaú. Humanamente hablando, Esaú era más atractivo que Jacob. ¿A cuántos papás les gusta que sus hijos sean hacendosos en casa? Pues no nos molesta. Pero si son así medio salvajes, nos encanta que sean así los hijos. ¿A poco no? Aventureros y o sea, a la que le preocupa es a la mamá, ¿verdad? Pero no es así la manera. De hecho es tremendo porque Isaac en algún momento, un creyente como él, se opuso al propósito de Dios de llamar a Jacob. Le quiso estorbar a Dios y se adelantó para darle la bendición. Y aunque Jacob obró mal, Dios en su propósito eterno no aprueba esa conducta, pero a final de cuentas se cumple lo que Dios dijo. Isaac se llevó la primogenitura. Y Dios trabajó con Jacob, ya se verá eso. Muy bien. Dios designó a Jacob, el segundo en nacer, como el primogénito en lugar de Esaú, incluso antes de que naciera. Es decir, a través de Jacob continuaría la línea de la promesa. Antes de que hubieran hecho algo bueno, antes de que hubieran hecho algo malo, porque lo que se estableció, lo que se confirmó y lo que se cumplió es el propósito de la elección divina soberana. Dios escogió a Jacob y no a Esaú antes de nacer y antes de que hicieran cualquier cosa. La posición de Jacob se funda no en sus obras, sino en el Dios que los llamó, a él y a sus descendientes. Cuando Pablo usa a Dios en el griego original como el sujeto del verbo, en este caso el verbo es llamar, está hablando de lo que se conoce como el llamamiento eficaz. Dios en su momento regeneraría
a Jacob. Cuando Jacob salió de su casa, él no era creyente, porque él se refiere a Dios de mis padres, el Dios de mi abuelo. Cuando él regresa de Labán, él hace la confesión, después de tener un encuentro con el ángel que le lastimó el muslo. Y a partir de allí, él era un hombre nuevo. Dios no invita a nadie a disfrutar sus privilegios. Dios los introduce a los privilegios. Antes de su nacimiento, Dios informó a Rebeca qué rol desempeñaría cada uno, y eso no fue resultado del azar. Fue un asunto del determinado consejo, del llamamiento eficaz de Dios sobre su hijo Jacob. Romanos 9:13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Qué tremenda expresión. Durísima. Y para nuestra mentalidad blandengue del siglo XXI, esto suena terrible. Y esta es una cita directa de Malaquías en el capítulo 1, versículo 1 al 3. Miren cómo lo dice. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Por medio de Malaquías. Versículo 2. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Esta expresión aborrecí es un modismo hebraico, un semitismo también como le llaman. Era una expresión que ciertamente decía amar menos. Eso significa aborrecer, amar menos. Pero en el contexto realmente, desde un punto de vista del pacto de Dios, que siempre es el lenguaje de la Biblia, encontramos que amar significa escoger, elegir, llamar con un propósito. Y aborrecer simplemente significa rechazar, dejar a su propio arbitrio al que no es escogido. Concluimos entonces que Dios escogió a Isaac para ser el medio por quien Dios crearía un pueblo especial para que se cumplieran sus promesas y bendecir a todas las naciones. Ese es, los que son según la promesa, los beneficiarios de la obra de Cristo por medio de la fe, porque Dios habilita para creer. Tú no eres más inteligente que tu primo borracho jugador empedernido. Fuiste escogido por gracia para llegar a tener fe en Cristo. En conclusión, nuestra seguridad de salvación descansa en la absoluta confianza del carácter de un Dios que cumple sus promesas. Esta doctrina de la elección soberana de Dios es algo que Pablo nos quiere ayudar a entender, para que corrijamos nuestra forma de pensar y modulemos nuestra forma de vivir, sentir y juzgar como cristianos. Abraham, Isaac o Jacob no son ejemplos de conducta que debamos imitar. De hecho, son conductas que debemos evitar, muchas de ellas. Pero son ejemplos que nos permiten observar cómo Dios actuó por pura gracia salvándoles. No estoy diciendo que peques para que se manifieste la salvación de Dios. Dios nunca escoge individuos para salvación sobre la base de su personal e independiente elección. No, mis amados, nadie puede hacer nada para su salvación, ni siquiera generar la fe necesaria para creer en Cristo. Tiene que haber intervención directa de Dios para que creas en Cristo. Y eso es lo que hemos visto en Romanos 6 al 13, como lo relacionamos ya con Romanos 4. Porque Abraham y sus descendientes, amados hermanos, son aquellos a los que se les atribuyó justicia sin obras por medio de la fe. No confiamos en nuestras obras para salvación, sino en las obras de Cristo y en la persona de Cristo que llevó a cabo esas obras. Y la razón por la que creemos así es por un acto soberano de Dios para escogernos antes de la fundación del mundo.
La promesa de Dios a Israel no era garantía de salvación a todos los judíos. Con todo, la fe, amados hermanos, es necesaria en la ecuación de la salvación. Agustín de Hipona dijo lo siguiente: Dios no nos elige porque creemos, sino para que podamos creer. Amados, no somos pasivas marionetas en las manos de Dios, por supuesto que no, pero fuimos llamados por Dios, los que hemos creído, para depositar la fe que Él nos dio para creer en su Hijo. Dios determina por su libre elección quiénes serán salvos y tiene todo el derecho, porque no está escogiendo a los buenos de entre los malos, sino a malos de entre malos para ser salvos. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana, entonces, siempre están en tensión en las Escrituras, pero son lógicamente presentadas como lo que Dios dice que es necesario. ¿Por qué escoges a Dios? Porque Él te liberó para escoger a Cristo. Porque Él te dio vida para escoger a Cristo. Algunas aplicaciones prácticas. Recordemos que Pablo está hablando del rechazo por parte de los judíos de Jesús como su Cristo, como su Mesías. Pareciera que eso es el incumplimiento de una promesa de Dios a los patriarcas, aunque ya vimos que es la confirmación del cumplimiento de su promesa como Él se la dio a los patriarcas. Amados, las promesas de Dios se cumplirán, pero también sus amenazas. Las amenazas de Dios son promesas. Lo voy a volver a repetir. Las amenazas de Dios son promesas. Si no crees, si no te arrepientes, Dios amenaza y lo que está haciendo es darte una promesa de destrucción. Y Dios lo toma muy en serio. Así es que número 1, 3 aplicaciones. Número 1, predica el evangelio con confianza, especialmente a tus descendientes. Número 1, predica el evangelio con confianza, especialmente a tus descendientes. Pero obvio, no solamente a ellos. Es que no le va a gustar, me va a rechazar. Tú preséntale el evangelio, deja que Dios haga la obra. Alguien se animó contigo, seguramente eso pensaron contigo. No, me va a rechazar, pero era el momento justo para que te lo predicaran. La gracia no se hereda, amados hermanos. La gracia para salvación no se hereda, pero los beneficios de la gracia en los que han sido salvados son ocasión de bendición para nuestros hijos hasta que lleguen a creer. Que no tengan hijos borrachos, que no tengan hijos adúlteros, que no tengan hijos narcotraficantes, que no tengan hijos políticos mexicanos. Es una gran bendición, amados hermanos. Es una gran bendición para nuestros hijos. Que no sean marianos, guadalupanos, que no sean católicos romanos. Es una enorme bendición para ellos. Pero prediquémosles precisamente por eso a nuestros hijos el santo evangelio, porque no se merecen esa bendición. Hijo, tú tienes un hogar no perfecto, hay muchos defectos seguramente, pero, hijo, vives en una casa cristiana. No, ya no quiero ir a la iglesia. Pues usted va conmigo, no, el que no le guste. Órale, escuche. Es una bendición para tu hijo. Dice tanto. ¿Y por qué no vienen a la iglesia? No, pues es que a mis hijos les gusta más aquella iglesia porque allá está para los jóvenes. Y eso habla tanto de los papás, que les faltan pantalones con sus hijos. Ahí van siguiendo a los hijos. Así debe ser. No, los hijos te tienen que seguir a ti. Si tú sabes que estás en el lugar correcto, ay no, pero no les gusta. ¿Qué que no les guste? ¿A poco les das brócoli porque les gusta? Aunque no les guste, va para adentro. No debemos darle lo que les gusta, lo que necesitan. No, pues que las iglesias de los religiosos, esos de los bautistas y de los presbiterianos, así pensaban en los 80s y en los 90s. Uy, y estábamos muy contentos en los 90s con las mega iglesias. No sirvió de nada. Mira, México podrido en su maldad. Defiende tu tradición cristiana. Defiende el cristianismo histórico. Ponte los pantalones. Ejerce liderazgo con tus hijos mientras están pequeños. Y aunque no les guste,
hazlos que pasen la medicina que necesitan, el santo evangelio. Llega el momento en que ya no se puede. Dicen de algunos, sí, cuando cumplan los 18 años, cuando tengan credencial para votar. Amados hermanos, los beneficios de la salvación no están garantizados por participar exteriormente en los privilegios de la iglesia. Y no obstante, congreguémonos el día de reposo para lo mejor. Seamos piadosos el resto de días de la semana. No seamos hipócritas, muy santos el domingo y unos perversos durante la semana. No demos por sentados que porque nosotros somos salvos o nuestros hijos asisten y por tener un cristianismo externo somos salvos. Cuidado. Así como los descendientes de Abraham, algunos eran escogidos y otros no. Dios obrará en nosotros y en nuestros hijos su voluntad secreta, pero vivamos según su voluntad revelada. Predica el evangelio, vive conforme al evangelio. Segundo, vive en santidad día a día. Vive en santidad día a día. Dios previó que tanto Esaú como Jacob nacerían en pecado, hijos de ira por naturaleza, igual que todos los demás. Pero Dios los insertó en un hogar piadoso. Si Dios hubiera dejado a Jacob a su suerte, Jacob se hubiera perdido. Pero Dios intervino en la vida de su hijo Jacob. Y Dios, amado hermano, porque se te atravesó, si no seguiríamos en la loca carrera por lo malo. Así es que, amados hermanos, la evidencia definitiva de salvación es abandonar el pecado y aborrecerlo. Y no vas a aborrecer al pecado hasta que ames más a Cristo que a tu pecado. Mientras no ames a Cristo, no vas a aborrecer tu pecado. Mientras ames más tu pecado que a Cristo, te seguirá doliendo en tu corazón haber abandonado el pecado. Amado, Dios no nos ha revelado cuáles fueron las razones por las cuales escogió a Jacob y abandonó a Esaú en su perversidad. Pero con Esaú y con Jacob vemos cómo Dios se conduce con la raza humana caída, con gracia. Y aunque Esaú era un impío, vivía en un hogar piadoso. Escoge activamente la palabra de Dios, amados. Dios puede cambiar el corazón del Jacob de la casa. Porque todos somos Esaú, en un sentido. Solo Dios obra para que lleguemos a ser Jacob. Y deja a Esaú, cuando llegue el momento y si no obedece, actuar según sus deseos pecaminosos, pero no en tu hogar piadoso. No se va a someter, no va a obedecer. Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, como decía la filósofa. Toda la Escritura muestra la diferencia entre el falso cristiano profeso y el verdadero creyente. ¿Cuál es la distinción? Su conducta piadosa. Sea piadoso. Número 3. Haz uso diligente de los medios de la gracia. Dios concede beneficios y privilegios externos a muchos, aun cuando no sean sus hijos. Por eso digo que ser bautizado como infante o como creyente no es garantía de salvación. Muchos, yo he bautizado a muchos que han confesado ser creyentes y se tiraron al mundial. A muchos. Uno hace una profesión con ellos y dice, Señor, en tu nombre, y ojalá sean de veras. Y lo mismo es con un bebé. En ambos casos, nuestra responsabilidad es ser piadosos y hacer uso de los medios de la gracia. Y no digo esto con dedicatoria a nadie. O sea, tengo 25 años de ser pastor. He visto muchas cosas. Por eso es importante que te congregues en una iglesia sólida bíblicamente, aunque eso no garantiza que vayas a llegar a ser salvo, pero ayuda mucho en gran manera. Tener una familia sólida bíblicamente no garantiza que tus hijos vayan a ser salvos, pero ayuda mucho.
quita estorbos. Sin duda todo esto va a allanar el camino, y lo que me lleva entonces a haz uso diligente de los medios de la gracia que Dios ha establecido. La palabra de Dios, cantada, leída, predicada, confesada, la palabra de Dios vista en los sacramentos, la oración familiar, tu oración individual, la oración congregacional. Amados, si su tiempo no lo permite, lo entiendo, pero si puedes, haz una oración entre semana. Y finalmente los sacramentos. Hay vida que Dios concede, irradia en la celebración de los sacramentos. Y los sacramentos se deben llevar a cabo en el culto de la iglesia del Señor. Que Dios bendiga su santa palabra y vivamos conforme a esto. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu amor, tu misericordia y tu bendición. Te damos todo honor y toda gloria por medio de Cristo. Y te rogamos, querido Dios, que bendigas grandemente la exposición de tu bendita palabra. Ayúdanos a vivir conforme a ella. Oh Dios, quieras salvar a nuestros hijos, a nuestros descendientes. Quieras, Señor, mantener una línea clara de conducción en nuestras familias del Israel escogido por gracia. Gracias, Señor, por haber aclarado todo esto y por usar a un inepto como yo para transmitir estas verdades. Recibe todo honor y toda gloria por medio de Cristo. Amén.